Capítulo 456. Los asesinos imperiales llegan sin invitación. ¿Qué es eso? ¿Una barrera capaz de sellar las comunicaciones, engañar a la visión y proyectar ilusiones? Mirando el siniestro campo de energía violeta negro, el profeta del Consejo del Alto Pacto se dio cuenta instantáneamente de su naturaleza. A juzgar por el tocado ceremonial que adorna su cabeza inclinada. Pertenecía a un miembro de rango medio de la decisión de Sansyum de la Pacto. Como un Sansyum, mientras que su destreza física no estaba cerca de la de Jiralanae, su conocimiento superó con creces el de esos simios brutales y de cuatro lentas. Una terrible premonición lo agarró, esta extraña barrera había sellado por completo el santuario. Los Sangheili son inútiles. Los Jiralanae son inútiles. Todos son inútiles. El profeta gritó furiosamente en su mente, cambiando toda la culpa a las dos especies responsables de la defensa del santuario sagrado. Sin embargo, se negó a reconocer el esquema de su propio tipo. La codicia del Sansyum, su incesante manipulación de los Sangheili, y sus intentos de reemplazarlos con los Jiralanae habían llevado a este desastroso fracaso en las defensas superiores de la alta caridad. No hace mucho, el profeta del arrepentimiento había llegado a un cierto acuerdo con el profeta de la verdad y fue el primero en irse. Tomando no solo su propia flota de Sangheili sino también una parte significativa de las fuerzas de Jiralanae que estaban bajo el comando del profeta de la verdad. Poco después, el profeta de la verdad, que había supervisado la batalla por el alcance, también comenzó a movilizar su flota. Sin embargo, antes de irse, había orquestado otra maniobra política. En este punto, el profeta del arrepentimiento había ganado suficiente influencia para superar al profeta de la verdad, convirtiéndose en el más poderoso entre los tres profetas altos. El profeta de la misericordia, siempre el oportunista, una vez más se alineó con la facción más fuerte y acordó al profeta de la propuesta de la verdad para debilitar las fuerzas del arrepentimiento. El arrepentimiento había crecido cada vez más en el Sangheili. Y con la prolongada guerra contra la humanidad, el Sangheili de mentalidad independiente había comenzado a ver a través del engaño del Sansyum, esforzando su alianza. Temiendo la eventual exposición de sus mentiras fabricadas. Los altos profetas decidieron que una huelga preventiva era preferible a esperar el inevitable cálculo. Explotarían el Sangheili para una tarea final, liderando el asalto al mundo del hogar humano, la Tierra. Al mismo tiempo, paralizarían al profeta de la influencia de Riment, asegurando el dominio absoluto del Sansyum sobre el pacto. 3 goles, un golpe maestro. Con este plan en mente, el profeta de la verdad se fue, dejando al profeta de la misericordia para promulgar su esquema contra los Sangheili. ¿La excusa? Los Sangheili habían fallado en su liderazgo militar contra la humanidad. Además, los vastos territorios del imperio del pacto, guardado por el maestro de la flota supremo, o el almirante imperial, Har-Bat-Tin-Re, había sufrido repetidas incursiones por las fuerzas humanas de élite, un fracaso innegable. Aunque los concejales de Sangheili se opusieron ferozmente a esta decisión y buscaron contactar a Citan, Har-Bat-Tin-Re para aclarar, solo había un problema. Para entonces, Citan, Har-Bat-Tin-Re ya había jurado lealtad a Selene. ¿Qué explicación podría dar? En cambio, a través de una transmisión holo en vivo, Citan, Har-Bat-Tin-Re ridiculizó abiertamente a los concejales de Sansyum, condenándolos como incompetentes, ignorantes de los asuntos militares. Y tontos entrometidos que interfieren con la estrategia a través de la microgestión inversa. Por lo tanto, en un ataque de ira, el profeta de la misericordia decretó unilateralmente que los Jiralanae ahora serían iguales a los Sangheili, compartiendo el papel de protectores y líderes militares del pacto. Este decreto enfureció a los concejales de Sangheili, quien inmediatamente amenazó con retirarse del Alto Consejo. En medio de este caos y una feroz lucha política, los guardias de honor de Sangheili, responsables de proteger a los altos profetas, representaban en masa bajo el liderazgo de sus propios concejales. Desde que el Sansyum había decidido elevar a los Jiralanae como su nueva guardia de honor, el Sangheili solo tuvo una respuesta. Bien, nos negamos a servir. Si bien los altos profetas habían tenido la intención de una transición gradual, manteniendo a la guardia de honor de Sangheili por el momento, el orgulloso Sangheili se negó a compartir su prestigioso papel con lo que consideraban bestia sin honor y bárbara. A ellos, servir junto a los Jiralanae fue peor que la muerte. Los recién nombrados guardias de honor de Jiralanae, que no están familiarizados con el diseño del santuario interior, aún no habían reemplazado completamente a sus predecesores. Como resultado,
Se formó un vacío de seguridad en las defensas superiores de la Alta Caridad. Además, con 2 de los 3 profetas altos que se habían partido con sus grandes flotas, las defensas de la Alta Caridad estaban en su punto más débil en siglos. Y esto era precisamente lo que el imperio había estado esperando. Con las defensas del pacto plagadas de vulnerabilidades, se presentaron innumerables oportunidades. Tos. Si puedo salir, invocar refuerzos, estos miserables herejes morirán. Impulsado por puro instinto de supervivencia, el profeta herido arrastró su forma ensangrentada hacia la salida, dejando un sendero carmesí a través del piso prístino. Pero justo cuando sus dedos temblorosos se extendieron, ¡ping! Salvada. Una fuente de sangre estalló. La mano extendida cayó flácida, acompañada por el cadáver sin cabeza colapsando en el piso, espasmando momentáneamente antes de irse. Desde las sombras surgieron el verdugo, una mujer envuelta en un elegante nano suite de aleación de orichalcum negro. Su figura, TSK, a pesar de sus curvas sorprendentemente atractivas, no se expusieron una pulgada de piel. El Gauss. La pistola de separación hundida en su muslo emitió un leve brillo, mientras que su cuchilla de brazo de poder exudaba un campo de desintegración corrosiva, extendido de su muñeca, una clara indicación de su afiliación con el Sagrado Imperio de Selene. A diferencia de la mayoría de los operativos imperiales, su atuendo casi no tenía insignia. Las únicas marcas de identificación fueron el emblema del cráneo en su frente y las escamas en forma de is insignia incrustadas en el centro de su pecho. Cualquiera que esté familiarizado con el imperio sabía lo que representaba ese símbolo. La Inquisición Imperial, cuerpo de asesina. El cuerpo de asesina fue una vasta división, subdividida en ramas especializadas. Según los rumores que circulan dentro de los niveles superiores del imperio, algunos de estos incluyeron velo, maestría en sigilo y asesinato. Juicio, expertos en francotiradores de largo alcance. Aniquilación, especializada en la erradicación completa de líneas de sangre enteras. Venom, maestros de muertes lentas e insoportables. En blanco, especialistas en humanos. Técnicas de interrogación basadas. Si estos rumores eran ciertos o no, los burócratas imperiales no se atrevieron a preguntar. Después de todo, aquellos que preguntaron demasiado tendieron a morir misteriosamente, o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Drip, goteo. Sosteniendo la cabeza cortada de flujo aún, la mujer volvió a las sombras. Tal vez se había ido, o tal vez aún se demoró, esperando silenciosamente su próximo objetivo. Mientras tanto, en la misma cumbre de la gorra de hongos de la caridad de la Alta Caridad, en las profundidades del santuario sagrado. Uno de los 3 grandes palacios más cercanos al Bekeib, el profeta de la residencia de Merci. La arquitectura del palacio una vez irradiada con suave púrpura, rosa. Y paredes de metal luminiscente azul, adornadas con estructuras inspiradas en insectoides. Pero ahora, eso era cosa del pasado. La oscuridad consumió todo. Cada rastro de luz había sido devorado. La gruesa oscuridad se filtró en cada esquina del palacio, siguiendo sus pasos como una marea arrastrada. Innumerables figuras siniestras se alzaban dentro de las sombras, irradiando un aura de desesperación y muerte. Tal vez, en cierto sentido, se desesperaron en sí mismos, se debieron mucho más aterrador que cualquier mera colección de descripciones inducidas por el terror. Silencioso, misterioso, despiadado y brutal. Estas palabras describieron mejor la masacre que se desarrolla a manos de los asesinos imperiales. Sin explosiones. Sin alarmas. Solo destellos de vigas verdes como rayos que desintegraron sus objetivos en un nivel molecular, rompiendo enlaces atómicos y destrozando la materia. Roar. Arg. Los aullidos agonizados de guerreros que experimentan su carne que corroe y los huesos se desmoronaban llenaban el aire. Los recién nombrados guardias de honor de Giralanae apenas tuvieron tiempo de registrar a sus atacantes invisibles antes de ser decapitados, desmembrados, disueltos y sacrificados. Sus escudos de energía eran inútiles contra los rayos silenciosos de la separación de Gauss y las palas de potencia especializadas. Bien podrían haber empuñando defensas delgadas del papel. Una vez. Los poderosos tronos de gravedad de los altos profetas yacían volcados, sus tocados ceremoniales trituraban bajo los pies. El profeta de la misericordia yacía extendidos en el piso, tosiendo sangre. Refuerzos de invocación. Ahora. Maldita sea. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Atrás quedó la dignidad de un profeta alto.
Sus túnicas una vez sabrosas ahora se parecían a trapos hechos jirones. Quemado y fusionado con su carne quemada, revelando heridas horribles debajo. Una de sus piernas se había disuelto por completo, dejando solo un hueso expuesto. No podía hacer nada más que embrague por los restos de su extremidad en ruinas en agonía. Mientras observaba a sus guardias caer uno por uno, el profeta de la misericordia se dio cuenta de que escape ya no era una opción. Sting, boom. Con un movimiento rápido, se sacudió una hoja de poder del cadáver de una guardia de honor de Giralanae y arrojó sobre la cámara, empalando el último jefe bruto restante directamente a través de su cráneo grotesco. El silencio siguió. Aparte del profeta de la respiración irregular de Mercy, los únicos sonidos restantes fueron el goteo. Goteo de sangre agrupando y el desgastador chisporroteo de carne disolvente. ¿Tos? ¿Quién? ¿Quién eres? El profeta de la misericordia, apenas aferrándose a la conciencia, miró con cautela las figuras circundantes. El líder del grupo llevaba una piedra preciosa incrustada en la parte posterior de su guante, emitiendo una violeta. Brillo negro que se sincronizó con la oscuridad devoradora. No escaparás. Incluso si me matas, tú. Los asesinos no pagaron sus palabras. Objetivo confirmado. Un agarre frío y de hierro envolvió alrededor de la garganta del profeta, elevándolo al aire. KHH. Cara a cara con los ojos cibernéticos de color rojo sangre del asesino. El profeta de la misericordia sintió una fuerza abrumadora que restringe su tráquea. Una sensación sofocante se extendió a través de su cuerpo mientras agitaba desesperadamente, terror llenando su mirada. Confirmación completa, profeta de la misericordia asegurada. Sus voces estaban frías y desprovistas de emoción, como un viento frígido aullando a través de las profundidades del infierno. Misión cumplida. No lo mates, órdenes de arriba. Todavía es útil. Un dolor agudo disparado por el cuello del profeta cuando se inyectó un líquido frío en su torrente sanguíneo. Su visión se borrosó, y la oscuridad lo tragó todo. Comando, objetivo neutralizado. El paquete está asegurado. Preparaciones completadas. En ese momento, BZZZZT. A medida que se desgarró el velo de la realidad, Selene surgió, liderando a Alcei y al personal del CSNU junto a Citan, Har-Bat-Tinree y las élites de Sangheili. Lo que lo saludó fue una escena de carnicería total dentro del santuario sagrado del profeta. ¿Esto es el santuario? Los ojos de Citan, Har-Bat-Tinree se abrieron mientras escaneaba su entorno, sus parte mandíbulas temblando en estado de shock. Como el supremo Fleet Master, segundo solo para los altos profetas, a menudo había visitado el santuario del profeta para informes y discusiones. Sin embargo, la vista delante de él estaba más allá de la comprensión. Porque carecía de la autorización de identificación de Selene. Su visión podría perforar más allá del velo de energía especial que oculta la mayor parte del santuario sagrado. En el interior, los camiones cubrieron el suelo. Afuera, todo permaneció sin ser molestado. Incluso considerando los recientes cambios en el poder entre los Sangheili y el Giralanae, creando brechas en la seguridad del profeta. Tal masacre que ocurre sin ninguna perturbación más allá del velo significaba que se había ejecutado en un lapso de tiempo imposiblemente corto. Incluso con un cambio en las rotaciones de la guardia, este nivel de precisión estaba más allá de la comprensión. Su Majestad. Por N. En el momento siguiente, las sombras se retorcieron y retorcieron. Bajo las miradas cautelosas de Alcei y las otras, SHFF. 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 Un grupo de asesinos, que exudaba una aura abrumadora de derramamiento de sangre y muerte, se materializó junto a Selene, arrodillándose en una rodilla al unísono. Selene asintió con un ligero asentimiento y se hizo un gesto para que se levanten. Da a luz al profeta de la misericordia. Sí, tu majestad. Después de emitir su comando, Selene se volvió y notó la expresión aturdida de Citan, Har-Bat-Tinree. Al reducir los ojos ligeramente los ojos, habló, Bat-Tinree, ¿Sentimentality? Habrá mucho tiempo para eso más tarde. Por ahora, enfoque, tal oportunidad perfecta no viene a menudo. No, Dios mío. Citan, Har-Bat-Tinree sacudió la cabeza, luego se arrodilló sobre una rodilla con una determinación inquebrantable. No es sentimentalismo. Simplemente reflexiono sobre la amarga ironía. Este lugar fue construido por los Sangheili en los albores del pacto, forjado en fe. Sin embargo, los Anjum nos han engañado, y ahora buscan purgarnos.
Su mirada se extendió por los cuerpos sin vida de los guardias caídos de Sanjum y Hiralanae antes de soltar una risa fría. Si su majestad no hubiera intervenido, probablemente habría sido cadáveres de Sangeili llenando esta sala. El imperio había descubierto durante mucho tiempo la colusión de los profetas altos con los Hiralanae a través de la extracción psíquica, y por lo tanto Sitán, Harbat-Tinree había aprendido las profundidades de su traición. Ya veo. Selene inclinó la cabeza juguetonamente y guiñó un ojo. ¿Estás seguro? Una vez que los Sangeili conocen la verdad, dejarán bien las cosas, afirmó Sitán, Harbat-Tinree. La expresión de Selene se volvió seria mientras continuaba, recuerda, Tun, las fuerzas principales de la Legión de Budo aterrizarán en Alta Caridad. Mis asesinos han asegurado a todos los profetas altos. Cualquiera que se resistiera. Personalmente cortaré sus cabezas. Sitán, Harbat-Tinree prometió sin dudarlo. Excelente. Alegada, Selene agitó su mano y agregó, llévalo contigo. Él podría ser útil. En respuesta, el asesino que lleva al profeta inconsciente de la misericordia dio un paso adelante. No me decepciones, Bat-Tinree, mi vasallo. La última palabra de Selene tenía peso extra. Por tu orden. Con un arco final, el Har de Sitán se volvió, llevando a sus guerreros Sangeili más allá del velo energético. Al verlos desaparecer, Alcei se levantó junto al cadáver de un profeta y preguntó, «Su Majestad, ¿qué ahora?» De Foreruners. El Bekeib. Capítulo 457. El caos se desarrolla, Baseo, bienvenido, reclamador. Bueno, mira quién es, el maestro de la flota de su plemia Sitán, Harbat-Tinree. ¿Qué viento te ha volado aquí? ¿Ni siquiera una palabra de notificación a tu regreso? ¿Habíamos sabido? Podríamos haber preparado una gran ceremonia de victoria en su honor. A pesar de la cortesía fraseo, la risa profunda y retumbante de los Hiralanae traicionó su burla. En exceso de más de 3 metros de altura, su forma masiva se cernía sobre el Har de Sitán, Bat-Tinree, su expresión llena de desprecio no disperso. O tal vez, has venido de regreso para rogar a los profetas por refuerzos. El Hiralanae en cuestión se encontraba entre los más grandes de su tipo, incluso para los estándares de Astartes. Su piel azul grisácea estaba cubierta de piel gruesa y blanca de escarcha, y sus músculos abultados se parecían a mármol cincelado. Detrás de esto, un escuadrón de guardias Hiralanae, de alto rango. Vestido en la elaborada armadura de bronce dorado con tocados en forma de V enrollados, estalló en risa. En el sonido, Sitán, Harbat-Tinree retiró su mirada, sus 4 mandíbulas se retorcieron con disgusto, como si simplemente hablar con un Hiralanae estuviera por debajo de él. Tártaro. Este Hiralanae de fruta pálida no era otro que Tártaro. El actual líder militar de las fuerzas de Hiralanae dentro del pacto. Recientemente elevado por el profeta de la misericordia al rango de comandante de la flota, fue el recién ungido jefe de Hiralanae del ejército del pacto. Entre su tipo, que eran conocidos por su agresión y brutalidad impulsiva, el Atartarus fue uno de los pocos raros capaces de pensamiento estratégico y autocontrol. ¿Sabes a qué me recuerdas? La mirada de Sitán, Harbat-Tinree parpadeó sobre los guardias de Hiralanae detrás de Tártaro antes de burlarse. Un perro. Acabas de darte un trozo de autoridad. Y ya vienes a la correa aquí con tu cola meneando, ansioso por complacer a tus maestros de Sanjum. En lugar de arrastrarse por favor, debe pasar su tiempo cultivando algo que le falta mucho a su amable honor. Con eso, Sitán, Harbat-Tinree se hizo a un lado, limpiando el camino delante de él. Continúa entonces, lamentable jefe. Estabas en camino de lamer las botas del Sanjum, ¿no? Tú. Los guardias de Tártaro se erizaron ante el insulto, algunos avanzaron en agresión abierta, sus manos alcanzando sus armas. Ra. Pero Tártaro los detuvo con un gruñido. Respiró hondo, se restringió visiblemente. Incluso él casi perdió la compostura en el comportamiento arrogante del Sangeili, pero se obligó a mantener la calma. Sangeili, mantén tu maldita y repugnante arrogancia. El gran viaje ha comenzado. Nosotros, los Hiralanae, nos hemos convertido en los protectores elegidos por los profetas. Simplemente tuviste una ventaja. Veamos quién tiene la última risa. ¿Oh? ¿Es así? Sitán, Harbat-Tinree apenas parecía registrar las palabras de Tártaros. Pasó junto a él, completamente indiferente, su voz profunda detrás. ¿Y qué te hace tan seguro que el gran viaje sigue siendo necesario?
Citán, Harbat Tinree. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Eso es herejía. Ahora. ZZT. SHLKK. Sin dudarlo. Los guerreros de Sangheili levantaron sus pistolas de plasma y encendieron sus espadas de energía de cuchilla gemela, golpeando con una eficiencia de frío. Los instintos de Tartarus le gritaron, esto fue premeditado. No es de extrañar que Citán, Harbat Tinree hubiera regresado tan repentinamente y sin previo aviso. Fue un golpe de estado. La realización se estrelló sobre él como una ola de marea. El profeta de la verdad y el profeta de Remotión ya se habían ido con sus flotas, dejando a Ik-Chereti vulnerable. Y ahora, ver a Citán, Harbat Tinree regresando de las cámaras del Consejo Superior. El corazón de Tártaro se hundió. ¿Tú? Mientras observaba caer a sus guardias, bloqueando los golpes destinados a él, una sombra salió de la oscuridad. ¿Humanos? Ignorando su sorpresa, Tártaro levantó su martillo de gravedad con una mano y lo balanceó ferozmente hacia Citán, Harbat Tinree, rugiendo, no pierdas el tiempo. Contacta al profeta de la misericordia. Reflexiones de invocación. No, no volverás a ver ese engañador. Déjame iluminarte, lamentable Giralanae, hemos alcanzado la hora del recorte para el gran viaje. Pasando sobre el cuerpo caído de un guardia asesinado, Citán, Harbat Tinree blandió su espada de energía carmesí. ¿Asesinaste al profeta? HMPH, recuerda esto, tu aniquilación es la voluntad de mi Dios. SHLKK. Auge, auge, auge. Goteo, goteo. En la cumbre de la gorra de hongos de Ik-Chereti, la residencia de los profetas de Sanjum-Ik y la sede del Consejo del Alto Pacto, el paisaje era inesperadamente sereno. La exuberante flora exótica se alineó en los caminos, cultivados puramente con fines ornamentales. Varias criaturas alienígenas domesticadas deambulaban libremente. Sus instintos agresivos desde hace mucho tiempo se expulsaron. Sin embargo, en el momento en que atraparon el aroma de Selene, dejaron escapar aterrorizados gemidos, encogiéndose en las esquinas, temblando sin control. Algunos estaban al borde de ensuciarse, pero después de una breve e indiferente mirada de Selene, se encogieron en silencio. Caminando por el área se sintió como deambular por un vasto jardín botánico extranjero, excepto para los innumerables cadáveres. La obra del cuerpo de asesina imperial era inconfundible a lo largo de las extensiones del santuario. La armadura destrozada y los fragmentos de arma cubrieron el suelo. Los cuerpos caídos habían sido eviscerados sin piedad por la precisión de Pesadilla, su carne mutilada formando piscinas grotescas de sangre a lo largo de los caminos. La pura brutalidad de todo fue asombrosa. Sin embargo, para los presentes, tales lugares apenas eran inquietantes. Todos aquí tenían sangre en sus manos. Incluso el doctor. Alcei y el personal técnico de la División de Operaciones Spartan no eran extraños para diseccionar cadáveres alienígenas. Habían presenciado escenas mucho más horribles, esto no era nada. En cuanto al jefe maestro, los Spartans y los oficiales de la UNSC llevaban mucho tiempo al pasado por esa carnicería. Alcei observó curiosamente su entorno sin un toque de incomodidad. Para ella, esta fue la primera vez que la humanidad pisó una instalación de pacto intacta, solo el corazón de su dominio más sagrado. El interior del Santum de Alta Caridad era una gran expansión, sus techos altos con cúpula apoyado por 4 pétalos masivos. Como barreras, adornadas principalmente en tonos de púrpura, azul y plata. Luces decorativas suaves se alinearon en las superficies, creando una atmósfera solemne y similar a la de la catedral. Simplemente caminar dentro de este espacio inculcó un sentido involuntario de reverencia. Se sentía casi como entrar en un templo sagrado. Por el momento, dado que la Alta Caridad no estaba en alta. El tránsito de velocidad ni la preparación para los viajes en el espacio de deslizamiento, las barreras de pétalo no estaban completamente selladas, dejando grandes brechas abiertas. Mirando hacia arriba, uno podría contemplar directamente al vasto y prístino campo de estrellas. Las paredes a cada lado de los caminos estaban adornadas con innumerables murales intrincados. Cada uno que representa cuentos legendarios de la historia del Sanjum, al lado de numerosas representaciones de las epopeyas históricas de Sangheili. En cuanto al Ungoi, Kikyar, Yanmee e incluso el Giralanae, se consideraron indignos de dejar su legado en un lugar tan sagrado y venerado. Después de todo, el pacto se fundó como un acuerdo de alto el fuego entre dos facciones en guerra. Selene estudió los murales, descifrando sus representaciones. El viaje del Sanjum a las estrellas,
la guerra de las voluntad. La fundación del pacto, la guerra de comienzos. La era de la conversión, las guerras de expansión del pacto. La edad de la duda, la supresión de la rebelión de un Goy. Y la era más reciente, la era de la recuperación, el gran viaje y la supuesta salvación divina. Claramente, el Sanz-Yum glorificó su historia, enorgulleciéndose de ella. La guerra de voluntades, la guerra del cisma, que, al final, ¿fue realmente el salvador de su raza? ¿Quién sabe? Selene se rió entre dientes, alejándose de su mirada. Estos murales proclamaron un antiguo y noble legado, pero por lo que Selene había reunido al extraer la conciencia y los recuerdos de innumerables Sanz-Yum que había incinerado, cualquiera que creyera que era una tonta. En 2200 a.C., antes de que se estableciera el pacto incluso, el Sanz-Yum todavía estaba confinado a su mundo natal. Fue durante este tiempo que descubrieron el Bekesip caído del precursor, incrustado en la superficie de su planeta. Este descubrimiento dividió el Sanz-Yum en dos facciones. Un grupo, conocido como los reformistas, trató de ingresar al barco y estudiar su tecnología. Sin embargo, la mayoría de los Sanz-Yum, los conservadores, consideraron que el Bekeip es una reliquia sagrada que debería permanecer intacta, negándose a contaminar su santidad. Y así, estalló una guerra civil. Los reformistas, aunque tecnológicamente superiores gracias a su acceso al armamento y conocimiento del precursor, estaban muy superados en número. Los conservadores, a pesar de confiar solo en su propia tecnología, tenían una ventaja numérica decisiva. Durante el conflicto, aproximadamente 1000 reformistas lograron confiscar el control del Beishep. Aunque enfurecido, los conservadores no pudieron actuar aún más, evitarlos requeriría profanar la reliquia que juraron proteger. En última instancia, los reformistas lanzaron el Bekes en órbita, asegurando la victoria en la guerra de voluntad, dejando atrás una transmisión final de la facción conservadora. Tu blasfemia contra los dioses te traerá una maldición. Años más tarde, después de formar el pacto, los reformistas se dieron cuenta de que su población era demasiado pequeña para sostenerse. En 850 a.C., regresaron a su mundo natal en busca de más mujeres para reforzar sus números. A pesar de esto, su población siempre permaneció relativamente baja. Según los registros históricos de Covenant dictados por los altos profetas del Sanz-Yum, su mundo natal fue destruido en 648 a.C. debido a un colapso estelar. Esta cuenta, sin embargo, fue solo el reclamo de los reformistas. Ya sea cierto o no, ¿quién podría decir? A partir de ese momento, la Caridad Alta, una ciudad artificial masiva construida sobre una parte de la superficie de su mundo natal y impulsada por el Bekeip Forerunner, se convirtió en el nuevo hogar del Sanz-Yum. Después de clasificar los recuerdos del profeta de la verdad y otros Sanz-Yum de alto rango, Selene había reunido esta historia general. Dicho esto, por lo menos, ella tuvo que dar crédito a los conservadores, habían tenido razón. Profetas de la profecía, de hecho. Incluso sin la intervención de Selene, en la línea de tiempo original, sus palabras finales, su blasfemia contra los dioses le traerá una maldición, provocada inquietantemente precisa. Después del colapso del pacto, el Sanz-Yum se tambaleó al borde de la extinción. Justo entonces, auge, 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 ZZT, ZZT, ZZT. Desde más allá del velo energético, Selene podía escuchar los sonidos crecientes de la batalla, fuego y explosiones que resonan desde abajo, creciendo en frecuencia e intensidad. Su Majestad, las fuerzas de vanguardia del gran general Budo han aterrizado con éxito. En coordinación con Supreme Fleet Master Citan, Har-Batin-Re, han asegurado la sala de control central de Ik-Chereti. La operación de limpieza ahora está en marcha. Un sombrío asesino imperial surgió una vez más, arrodillado sobre una rodilla para entregar el informe. Selene inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba. Su mirada se establece en el imponente recipiente triangular en el otro extremo de su visión. El Bekeip Forerunner, de pie como una aguja celestial. El Bekeip Forerunner fue diseñado originalmente como un recipiente de preservación biológica. Dentro de sus vastas cámaras se encuentran repositorios genéticos e instalaciones de incubación de vida. En el caso de una activación de la matriz de Halo, eliminando toda la vida sensible en la galaxia, la función del BA-Chip era reactivar, restaurando las muestras genéticas preservadas a sus respectivos mundos de origen. Después de la formación del pacto, sin darse cuenta de su verdadero propósito, designaron el Bekeip como el Indomable,
un buque de guerra de importancia divina. Al pasar por capas de barreras de seguridad, Selene y su séquito entraron. En comparación con la arquitectura clásica afuera, el interior llevaba la desagradable grandeza geométrica del diseño del precursor. Un colosal salón con forma de catedral se extendía delante de ellos. Pilares imponentes y reflejados se alinearon en la vasta cámara, extendiéndose lejos en la distancia como los troncos de un bosque perfectamente dispuesto. Sobre la cabeza, el techo estaba compuesto por paneles cristalinos transparentes, a través de los cuales se podían ver motos de luz ligeramente brillantes más allá. Cuando el reformista Sans-Jum tomó el control del Bekeip, tenían la intención de usarlo como su buque de escape. Suministros de eliminación y preparación para la partida. Secretamente, saquearon y almacenaron grandes cantidades de flora, árboles, semillas y otros recursos naturales de su mundo natal, Janjurum. Sobre su ascenso al espacio, la iluminación interior del barco se modificó para apoyar el crecimiento de la vegetación. Arbustos y cultivos florecieron, proporcionando tés de hierbas y comida fresca para sus ocupantes. Las paredes antes de Selene estaban cubiertas en gran medida de paneles de madera tallados, holgadas por los mismos árboles cultivados a bordo del barco. En una esquina, una fuente de piedra goteaba suavemente, hecha de un trozo de roca arrancado de la superficie de Janjurum cuando el Beechcraft tomó el vuelo. La iluminación verde suave bañó los alrededores, imitando la luz del sol que una vez filtró el denso dosel esmeralda de los bosques de su mundo natal. Gululu. La repentina llegada de los forasteros sorprendió a los habitantes del Beechcraft. Unos pocos híbridos extraños y orgánicos retrocedieron al sentir la presencia de Selene. Su tentáculo extendido, al igual que los apéndices y las estructuras craneales azules translúcidas, se estremecieron con miedo. Son esos ingenieros. Alcey habló, todavía asombrado por la magnífica creación de los precursores. Mirando más de cerca. Estos extraños trabajadores poseían exoesqueletos metálicos duros, pero sus tentáculos, cabezas y cuellos estaban compuestos de suave tejido orgánico bioluminiscente, que brilla débilmente en tonos de azul. Estaba claro, no eran criaturas evolucionadas naturalmente. Selene se extendió, acariciando suavemente la alargada cabeza cristalina de uno de los seres. Un débil brillo púrpura parpadeó sobre sus dedos cuando se filtró una oleada benigna de energía Onkai. Gu. Instantáneamente, los 3 pares de ojos de la criatura se abrieron al unísono. Se atribuyó contra la palma de Selene, sus tentáculos se extienden vacilante, con un aspecto, pero cauteloso, adorablemente tímido. Selene podría percibir claramente las emociones que irradian a partir de ella. Alegría. Anhelo. Un deseo desesperado por más. Estos seres, conocidos como Uragok, fueron formas de vida artificiales creadas por los precursores a través de la ingeniería nanocelular. No eran máquinas, sino más bien organismos biogineados. Durante la guerra, sirvieron como personal de mantenimiento para las matrices de halo. El Sans-Jum los había descubierto dentro de una antigua ruina del precursor. Debido a su capacidad innata de decodificar y replicar la tecnología del precursor, el Urogok se asignó dentro del pacto para analizar, ingeniería inversa y mantener las reliquias del precursor. Fue con su ayuda que el pacto transformó con éxito la alta caridad en una fortaleza móvil. ¿Lo sientes, no? Selene susurró mientras pasaba suavemente los dedos sobre la cabeza suave y brillante del Uragok. Mientras hablaba, una ola pulsante de energía roja-violeta irradiaba desde sus pies, extendiéndose hacia afuera. En ese momento, un haz flotante de luz descendió desde arriba, a la deriva hacia el jefe maestro y los demás. Bienvenido, reclamores. Capítulo 458. Está acomodado, el polvo se limpia. La intensa batalla en erupción en la cima del Santum de la Alta Caridad alarmó inmediatamente a los distritos medios e inferiores. En las calles de abajo, vastas formaciones de unidades blindadas del pacto, junto con guerreros Kikyar, Ungoy y Sangheili fuertemente armados, comenzaron a movilizarse bajo las órdenes de los comandantes de Sangheili. A pesar de la creciente grieta entre los Sangheili y los altos profetas, el profeta de la misericordia aún no los había despojado de su autoridad militar. Su plan había sido usarlos para la guerra antes de purgarlos después. Como tal, aunque había elevado el estado de Jiralanae, aún no había eliminado el Sangheili de sus puestos. El Sangheili, a su vez, solo se había resistido renunciando en masa bajo el liderazgo de sus concejales. Por lo tanto, la estructura del comando militar de Sangheili permaneció intacta.
Al escuchar las explosiones distantes, los oficiales de Sangeili salieron de sus residencias del Distrito Superior, mirando el aturdido silencio ante las luces intermitentes y los ecos de la batalla desde los niveles más importantes. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué hay pesadas cerca de la Cámara del Consejo Superior? ¿Hemos sido atacados? HMPH. Te dije, las Jiralanae son indignas. Mientras los guerreros vestían de la armadura azul, marrón y roja preparaban a sus tropas, intercambiaron discusiones acaloradas. Suficiente. Esa discusión termina aquí. Corre la voz, llévate por la ciudad. Sellar todos los pasajes del sector. Nadie entra o se va. Varios concejales de Sangeili con blindaje plateado dieron un paso adelante, sus cascos adornados que los marcaban como oficiales superiores. Más altos y más delgados que sus hermanos, levantaron su mirada a las ardientes explosiones anteriores antes de emitir órdenes. Debido a su protesta de renuncia anterior, una gran cantidad de concejales de Sangeili, fletmasters y guerreros experimentados ya se habían reunido. Esa ubicación es la sala de control central. Esto es malo. Un concejal estrechó los ojos, identificando el intercambio de fuego más concentrado. Su expresión cambió drásticamente. Muévete. No se trata solo de burlarse de los Jiralanae, si la sala de control está comprometida, tenemos una gran crisis. Esperemos que esos brutos puedan respaldar su arrogancia y mantener la línea, al menos por un tiempo. Dibujando armas, las fuerzas de defensa del pacto movilizadas comenzaron a moverse bajo los comandos urgentes de sus comandantes. Justo cuando los concejales de Sangeili corrieron hacia adelante. Transmisión de emergencia. Las Jiralanae se han rebelado. Este es el comandante supremo de la flota Poro, Mantacree. Por orden directa del maestro de la flota suprema Citan, Har-Bat-Tin-Re, todas las fuerzas son para suprimir la rebelión de Jiralanae inmediatamente. Cualquiera que ayude a los traidores será ejecutado sin piedad. El título de comandante supremo era una posición de alto rango dentro de la jerarquía de la flota del pacto, al mando de múltiples flotas, un equivalente vicealmirante, solo superado por el maestro de la flota suprema. Este decreto ha sido ratificado por el Alto Consejo. Nuestro Dios te vigila. Ejecute la orden de inmediato. El anuncio sacudió la alta caridad cuando la voz en auge resonó en su vasto paisaje urbano. Las tropas del pacto avanzadas se congelaron momentáneamente. ¿Lo que está sucediendo? ¿Poro, Mantacree? ¿Maestro de flota Bat-Tin-Re? ¿No se suponía que estaban cazando equipos de huelga humana a lo largo de las fronteras del pacto? Los concejales de Sangeili se detuvieron en seco. Intercambiando logs desconcertados como la figura de Goldacree de Poro, Mantacree apareció en las enormes pantallas de exhibición en toda la ciudad. ¿Esta orden, deberían obedecerlo? Desde un punto de vista militar, exterminar una especie completa era excesiva, incluso si los Sangeili miraban hacia el genocidio a gran escala. Jiralanae parecían extremas. Eliminar las cifras clave debe ser suficiente. Entonces, comenzó el disparo. Sus compañeros guerreros Sangeili ya habían abierto fuego. Una banda de guerra de Jiralanae también se estaba acercando rápidamente. Un concejal apretó sus mandíbulas y tomó su decisión en un instante. Confío en el maestro de la flota Bat-Tin-Re. Cualquiera sea la explicación, preguntaremos más tarde. Ejecute las órdenes del maestro de la flota suprema. Auge. 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 ZZT. 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 En pocos momentos, la mitad de la caridad alta había sido envuelta en las llamas de la guerra. Las explosiones sacudieron la ciudad cuando el fuego de plasma y el zumbido de las armas de energía llenaron cada vía principal. El caos trajo recuerdos de la rebelión de Ungoy. Pero este conflicto lo superó con creces tanto en escala como en devastación. Alta organización benéfica, nivel superior, sala de control central. Estallido. 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 BZZZT. ZZZZT. Purgalos. Deja que esta tierra se bañe en sangre. Por Selene. Guerreros. Por honor. Cúdelo todo. El aire crepitó con campos de desintegración, motosierras que se desgarran a través de la carne. Y rondas explosivas que detonan sobre el impacto. Los retributores presionaron su asalto implacable contra los defensores de Jiralanae que sostienen la sala de control central. Las explosiones de plasma, las lanzas térmicas, las rondas incendiarias y las granadas iluminaron el campo de batalla en una caótica muestra de destrucción. El mismo aire parecía en llamas.
grueso con el aroma picante de ozono y carne quemada. Incluso con su físico superior, escudos de energía y gruesas pieles forradas de piel, las Giralanae no eran rival para la intensidad del ataque imperial. Ninguna cantidad de capas de armadura podría salvarlos. Auge, auge, auge. Las calles que conducen a la sala de control se habían convertido en nada menos que un matadero. Las extremidades cortadas, los cráneos triturados y los cadáveres desembarcados yacían esparcidos por el suelo empapado de sangre. Los líquidos viscosos y pútridos de la grasa Giralanae y la materia celular pintaron el campo de batalla, mientras que las repetidas detonaciones dejaron el terreno en ruina absoluta. Entre las fuerzas imperiales avanzadas, la guardia del custodio de color oro y las hermanas silenciosas marcharon hacia adelante, sus números pocos pero su devastación sin igual. Ping. Una alabarda de potencia masiva se encontró con un martillo de gravedad de frente. No hubo concurso. En el momento en que se activó el campo de desintegración, la guardia de honor de Giralanae se redujo instantáneamente a nada más que vapor. La alabarda golpeó el suelo. ¡Boom! Una conmoción de choque se extendió hacia afuera, aniquilando todo a su camino. La pura fuerza de la explosión de energía talló un cráter de cientos de metros en el campo de batalla, borrando a casi 100 guerreros Giralanae de élite en una sola huelga. Al ver al guardia del custodio desatar su furia, los comandantes de Sangheili, que habían sido ordenados por Citan, Har-Bat-Tinree que priorizaran la toma de la sala de control, solo podían mirar en el aturdido silencio. Sus mandíbulas se aflojaron con pura asombro. Ruido sordo. Esto va más suave de lo esperado. El penacho rojo de su timón Aquila Pattern se balanceó cuando se volvió. De pie junto a Poro, Mantacree, el custodio prefecto Haverd agarró su alber de poder adornado y habló con calma. Como lo predijo Citan, Har-Bat-Tinree, una vez que el liderazgo del pacto colapsó, toda la máquina de guerra se fracturó. Sin el apoyo de Sangheili, el pacto era poco más que una bestia sin cabeza, presa desorganizada, vulnerable y fácil. Aunque el profeta de la misericordia había empujado a las Giralanae al poder, su regla acababa de comenzar. Todavía estaban luchando por establecer estructuras de comando de las especies cruzadas, y mucho menos presentar una defensa organizada. Comandante Poro, Mantacree, bien hecho. Notificaré a la flota maestra Bat-Tinree a la vez. La batalla estaba llegando a su conclusión. Voz, splat. Una cuchilla de muñeca cortó el aire con velocidad cegadora. BZZZT. Un escudo de plasma se hizo añicos. Entonces, el crujido de metal húmedo y repugnante que se arrastra a través de la carne. Gurule, gurule, como la corrosiva. La cuchilla infundida con veneno se retiró, la sangre roja oscura burbujeó y resumó, acumulándose sobre el suelo roto. Hace solo unos momentos, se habían burlado de Supreme Fleet maestro Citan, Har-Bat-Tinree. Ahora, los guardias de honor de Giralanae, una vez arrogantes, no eran más que restos dispersos, sus cuerpos destrozados en una tormenta de carnicería. Salvada. Salvada. La sangre salpicada en el suelo, reflejando la expresión enfurecida del tártara. Sangheili. Bastardos. Las venas se abultaban por su frente mientras rugía. La sangre se apresuró a su cara, volviéndolo carmesí, luego un tono azul antinatural. Su gruesa melena se erizó de ira, y la saliva espuma salpicada de sus labios mientras apretaba su martillo de gravedad. Los músculos se contraen incontrolablemente. Tártaro tenía todas las razones para estar furioso. Los guardias de honor de Giralanae fueron los mejores guerreros de su especie, seleccionados a mano por su pura brutalidad, experiencia de combate y destreza de liderazgo. Su papel había sido claro, reemplazar por completo el Sangheili. Después de obtener su prestigio en el servicio del profeta, descenderían a las filas del pacto, asumiendo gradualmente el mando de sus fuerzas militares. Pero nadie había previsto esto. Ik-Chereti, supuestamente el lugar más seguro para los Giralanae, ahora era una zona de guerra total. ¿Y el Sangheili? No habían dudado. En el momento en que sintieron que algo estaba mal, no negociaron. No esquemas, simplemente se rebelaron. Ahora, había terminado. Tártaro solo podía mirar, indefenso, ya que el futuro de su especie fue sacrificado ante sus ojos. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. ¿Hablas de honor mientras conspiras con herejes humanos? Sus escudos de energía estaban destrozados. Múltiples rondas de aguja de púas se habían incrustado en su pecho y extremidades, entregando una neurotoxina paralizante.
Tártaro sabía que había terminado. Pero no temía a la muerte. Roar. Con un grito desafiante, arrancó las agujas de su cuerpo y se cargó. No en los humanos. En el Sangheili. Ignoró a los asesinos imperiales cortando su carne, fijándose en su lugar en la figura de plata y oro que se encuentra entre ellos, el Jar de Citan, Bat-Tin-Re. En la mente del Tártaro, el traidor de Sangheili era mucho más repulsivo que los verdugos humanos. HMPH. Citan, Jar Bat-Tin-Re dejó escapar una risa fría. Simplemente cambió su postura. Una lucha sin sentido. Auge. El martillo de la gravedad se estrelló, golpeando un cráter de más de 3 metros de ancho y medio metro de profundidad. Pero Citan, Jar Bat-Tin-Re ya se había movido. Cogió el mango del martillo, retorciéndolo a un lado. Entonces, con una ráfaga de velocidad felina, su espada de energía de doble cuchilla apareció hacia adelante. TZZZZZT. Tártaro bloqueado. Pero Citan simplemente torció su espada, fingiendo. Luego, en un movimiento fluido, invirtió su swing, saliendo limpiamente a través del antebrazo de Tártaro. La sangre roció cuando el guerrero de Sangheili giró, retirando su espada solo para SHLKK. Sumérjalo directamente al lado de Tártaro. Urk. Tártaro se derrumbó, agarrando su abdomen. Sus tripas se derramaron en el piso, su cuerpo se llenó de dolor paralizante y los efectos persistentes de la toxina nerviosa. Los poderosos Jiralanae se estremecieron, su agarre en el martillo de gravedad debilitándose. Roar. Sangheili. Lanza el jefe. Una banda de guerra Jiralanae cargó por las escaleras de nivel superior, refuerzos corriendo a la ayuda de Tártaro. Retira. Reagrupa las divisiones muy blindadas antes de regresar. Tártaro bramó. ZZT. ZZT. Antes de que pudieran comunicarse con él. Los destellos agudos y fluorescentes rayaron por la escalera. Los principales guerreros Jiralanae se endurecieron. Entonces, en un instante, la sangre estalló de sus cuerpos mientras cayeron hacia atrás, colapsando en las escaleras en montones sin vida. Con los refuerzos eliminados, los asesinos imperiales metieron sus pistolas de desintegración de Gauss. Luego, como si su propia existencia fuera una ilusión, su armadura ajustada brillaba y retorcía, que se desvanecía por completo, fusionándose a la perfección con el medio ambiente. Citan, Jar Bat-Tin-Re. Sangheili te encanta parlotear sobre el honor. Hipócritas. SHLKK. Salvada. Un par de cuchillas de energía carmesí cortaron sin esfuerzo a través de los brazos de Tártaros, cortándolos en los codos. ¿Honor? Citan, Jar Bat-Tin-Re se burló. ¿Realmente pensaste que tú, llamado, plan de limpieza, inspirando con el Sans Yun para traicionarnos, permanecería sin ser detectado? Tunk. Con un solo pisotón brutal, sujetó a Tártaro boca abajo en el suelo empapado de sangre. Arrastró la punta de su espada de energía a través de la garganta expuesta de Jiralanae, la hoja ardiente abrazando mientras rugía. ¿Esos engañadores realmente pensaron que mi gente era tonto ciego? Sostener. Justo cuando Citan, Jar Bat-Tin-Re se preparó para cortar la garganta de Tártaro, una mano delgada pero blindada, cubierta en guanteletes de oro adornados, se puso la muñeca. Levantó la vista. La figura alta e imponente que se extendió la autoridad incluso a través de la oro. Recortada capa carmesí cortada sobre su brillante armadura de potencia. Los emblemas gemelos Aquila estaban grabados en sus pauldrons, mientras que una gran espada pulsaba débilmente con luz violeta a su lado. ¿Quién eres?, preguntó. Guardia del custodio imperial, hermana de silencio. Sin más explicación, colocó un dispositivo circular en el cráneo de Tártaro. En la mirada de interrogatorio de Citan, Jar Bat-Tin-Re ofreció una respuesta tranquila. Fleetmaster, los recuerdos de este alienígena pueden resultar útiles. Considérelo la recuperación de residuos. BZZZZT. Por favor, señora. No debes hacer esto. Debo volver a mi reclamador. No eres humano, tú no. Hace unos momentos, la ancilla a bordo del Vile Zip del precursor había reactivado bajo el poder de Selene. Al sentir los marcadores genéticos de Alcei, el jefe maestro y los otros espartanos, había surgido ansiosamente para presentarse. Y en ese mismo momento, Selene lo había agarrado. Suficiente con el balbuceo sin sentido. Las reliquias humanas me pertenecen. No estás calificado para objetar. Active el mapa de estrellas. Invoca tu inteligencia central.
Ella obligó al fragmento Forerunner ahí a cumplir, su tono completamente indiferente. Pero esto viola los principios de la herencia del manto. ¿Viola qué? Selene lo cortó, sin impresionar. Tú, una conciencia fragmentada que huyó de su núcleo. Guardado en un bishop, desobedeciendo la voluntad de sus creadores, ¿y te atreves a predicar las reglas? La IA vaciló. Además, Selene hizo un gesto hacia el aturdido Alcei y los espartanos. Mi voluntad, es su voluntad. ¿Qué dices? Ella les preguntó. Su Majestad puede decidir, respondió Alcei sin dudarlo. ¿Ves? Ahora ponte a trabajar. Pero esto contradice los edictos establecidos por él. ¿No afirmaste buscar la penitencia? ¿Para expiar tus pecados? La mirada carmesí de Selene se estrechó cuando ella lo interrumpió una vez más. En el momento en que pronunció las palabras, penitencia, y expiación, la IA se congeló. Se criticó, su voz crepitaba de estática mientras tartamudeaba. Yo, soy, un pecador. En el momento en que Selene escuchó esas palabras, ella sonrió. Ella ya lo sabía. Después de todo, si su inteligencia central hubiera sido convencida por meras palabras de defecto, entonces ¿cómo podría Selene, respaldada por la autoridad divina y la fuerza de voluntad? ¿No persuade a una mera subrutina fragmentada? Capítulo 459. ¿Tú, un precursor? Instalación 00. Ya se le ha proporcionado el mapa estelar, arquitecto. Si desea llegar rápidamente a la ubicación donde reside mi cuerpo latente, el arca, la instalación 00, el portal del arca en de Tairene ofrece la ruta más rápida. Arquitecto, constructor entre los precursores. Esto se refiere a la clase dominante responsable de administrar la totalidad de la sociedad. Aunque desconocido de la verdadera identidad de Selene, ni habiendo detectado ninguna instrucción genética, geas, de Forerunner dentro de ella, el fragmento de IA del Bishop ya había sido guiado, influenciado, y sutilmente provocado por la actitud deferencial que los humanos reclamados mostraron hacia ella. En consecuencia, la IA asumió naturalmente que Selene pertenecía al escalón gobernante de la humanidad. Inseguro del título apropiado para dirigirse a ella recurrió al título equivalente utilizado en la sociedad de sus creadores, el precursor, que la refirió como arquitecto parecía perfectamente aceptable. Después de todo, no fue como llamarla algo tan significativo como maestro builder, el título del líder supremo. Simultáneamente, como se esperaba de una creación que incorpora el pináculo de la tecnología Forerunner, incluso después de caer repetidamente latente y sufriendo la fragmentación de personalidad parcial durante decenas de miles de años, el fragmento de IA del Bishop retuvo una obsesión persistente, recordando a de Tairene. de Tairene, también conocido como Tierra. Era el mundo natal de la humanidad y el destino original de su misión de redención, haciendo obvio su intención. Todavía alberga reservas sobre confiar plenamente en Selene o incluso Alcei, jefe maestro y otros humanos, propuso usar el portal del Arca de la Tierra aparentemente para un viaje más rápido. Su verdadera intención, sin embargo, probablemente verificaba el resurgimiento de la civilización humana en la Tierra. Si Selene representaba genuinamente la Tierra, o la Tierra realmente pertenecía a Selene, y no era simplemente ejercer control sobre un puñado de humanos, entonces la ayudaría de todo corazón a heredar el legado del precursor. De lo contrario, realmente no podría resistirse, haciendo que su posición sea contradictoria. Por alguna razón desconocida, su marco de conciencia subyacente lo instó a actuar de esta manera. Con su recarga, arquitecto, se han levantado las restricciones de Sans-Yum sobre el Dreadnought. Con su permiso, puedo iniciar el salto espacial del espacio de deslizamiento del Dreadnought. Flotando junto a Selene. La IA formada como una gran máscara flotante emitió brillos azules parpadeantes, entremezclados con motas de partículas de color negro púrpura, como si estuviera contaminado lentamente. Permaneció desconocido de estos cambios sutiles y continuos. Eso no será necesario, declinó Selene. Con una ola, después de un periodo de análisis. Selene navegó con éxito a través del mapa de estrella del Forerunner proporcionado por la IA, sin pasar por los mundos de Ecúmeno y las misiones de escolta de muestra de vida, identificando la información que más deseaba, ubicaciones relacionadas con la matriz de Halo y el Arca, la instalación 00. Ecúmene, los 3 millones. Además de mundos prósperos que comprendían los territorios de los precursores en la galaxia de la Vía Láctea.
Por supuesto, eso fue antes de la devastadora destrucción causada por la guerra de inundaciones. ¿Cuántos mundos aún quedaban después era desconocido? Aunque el Belechisión no era un acorazado de la Marina del Forerunner. Su función principal era escoltar y devolver muestras de vida preservadas a sus planetas nacionales, lo que lo hace excepcionalmente bien informado sobre las coordenadas de varias civilizaciones galácticas. Clac, clac, clac. En el momento en que Selene activó el Beast, un tremendo retumbar instantáneamente llenó el aire. Arquitecto. ¿Tiene la intención de iniciar directamente un salto Slipspace con el Bepip Toinstellation 00? Con el debido respeto, la capacidad del espacio de deslizamiento del Dreadnought es insuficiente para lograr un salto de retorno directo. Con las coordenadas del mapa estelar, tengo mis propios métodos. Primer paso. Quebrar. Enseguida, el suelo debajo de Selene se transformó en retorciéndose rojo-púrpura. Dentro del compartimento del barco tembloroso, a través de paneles de cristal geométrico masivos, los dispositivos de sellado de Sanjum comenzaron a romper la pulgada a pulgada. Hablando de la desgracia, el Beast se había estrellado inesperadamente durante un salto en el espacio de deslizamiento, lo que provocó que su fragmento de IA cayera en el sueño. Finalmente, sintiendo señales de artefactos del precursor asociado con la secuencia de Requiem después de una latencia interminable, solo despertó para descubrir que las llegadas no eran humanos, sino 3 Sanjum, los 3 profetas altos. Después de mostrar hologramas de todos los eventos relacionados, la IA intentó separar el acorazado de la alta caridad para llegar a Requiem. Pero fue cortado nuevamente por los gusanos Legolo, Hunter, anteriormente responsables de escanear instalaciones internas. Finalmente, el profeta de la verdad fue sellado permanentemente, con el objetivo de evitar la exposición de la verdad. Zumbido. Las instalaciones alrededor de Selene comenzaron a levantar al aire como si los meros juguetes para niños, ejerciendo una enorme fuerza contra el maestro jefe y los demás. Varios espartanos dieron un paso adelante, protegiendo firmemente al doctor Alcei y a los oficiales de la CSNU detrás de ellos. Doctor, generales, manténgalo apretado y manténgase estable. Simultáneamente, las anomalías que ocurren en la alta caridad atrajeron numerosas miradas. PFFT. ¿Qué está pasando ahora? ¿Es eso? ¿Una reliquia sagrada? Tirar de una espada de energía del cofre de Giralanae Warrior caído, los concejales de Sangeili detuvieron sus acciones, mirando hacia arriba con la incredulidad en la aguda viga roja púrpura que perforaba la cúpula superior de la caridad alta. El surgimiento de ese frío Baielit-san creó una fisura visible en los cielos de alta caridad. En el siguiente instante. Auge. Un enorme rumble sacudió por completo la alta caridad, lo que hace que parezca al borde del colapso. Afuera, la flota de escolta del pacto se balanceaba como pequeños botes a la deriva en mares tormentosos. Visible a simple vista, una entidad colosal atravesó la realidad misma. Surgieron tentáculos de energía rojo-púrpura gigante, envolviendo la gorra de hongos de alta caridad. ¿Qué diablos fue esto? En tales circunstancias, la lucha se volvió imposible. Incluso los feroces Giralanaes se intimidaron por este espectáculo majestuoso, sintiendo que incluso la luz de las estrellas tenía hostilidad, llenándolos de temor. Un Goi se dispersó caóticamente, agarrándose la cabeza y gritando, mientras que a Kikjar no le iba mejor. Congelado en estado de shock. En este momento, el sistema de transmisión de Ik-Chereti se activó nuevamente, iluminando el cielo con luz roja púrpura. Este es el comandante de la flota suprema del Sangeili, Har de Citan Bat-Tin-Re. La pantalla mostraba a Citan, Har Bat-Tin-Re, vestida con una armadura plateada única y lujosa estampada con símbolos de Golden Forerunner. Pisando el profeta de la misericordia de la fuerza gravemente herido. Por la suprema autoridad de comando de guerra en tiempos de guerra, declaro que el Sanjum culpable de violar la voluntad de nuestro Dios. Todos los deberes religiosos son revocados. La ejecución será inmediata. En el siguiente instante, una hoja de energía carmesí apareció, y bajo la mirada sorprendida de innumerables habitantes de alta caridad, el profeta de la cabeza de Mercy cayó. ¿Cómo se atreve a él? Gritó los refuerzos de Giralanae que llegan furiosamente. Maldita sea él. Bat-Tin-Re incluso entiende lo que está haciendo. Está destruyendo el pacto inquebrantable. Los concejales de Sangeili entraron en pánico al instante. Auge. Chocar. Siguiendo la transmisión personal de Citan, Har Bat-Tin-Re, más alto.
Clasificación de los comandantes de Sangheili leales a Selene surgió hacia abajo desde los niveles superiores, reduciendo a Jiralanae a la vista mientras gritaba a los guerreros de otras especies. Los traiciones, profetas de la verdad y la misericordia, están muertos. Extermina el Sansyum. Elimina a los Jiralanae. Nuestro Dios te está mirando. Ejecute. Ejecute el comando. Motivado por esta orden, más guerreros de Sangheili elevaron sus rifles de plasma y espadas de energía, seguidas de cerca por los leales de Ungoy a los Sangheili. Pronto, la lucha se reanudó. Dentro de las filas de pacto, particularmente entre los Sangheili, el Jar de Sitambat-Tinre era una leyenda viva. Él ordenó tanto respeto que su única debilidad estaba siendo exiliada para proteger las fronteras remotas, lejos del corazón político. Si no hubiera sido por Selene, Sitan, Jar-Bat-Tinre podría no haber regresado de la frontera hasta después de que los profetas habían traicionado al Sangheili. Arquitecto, por favor permítame. BZZT. BZZZT. El fragmento de IA estaba a punto de continuar aconsejando a Selene, pero cuando sintió ciertos factores peculiares que emanaban de la grieta, inmediatamente perdió la compostura. Inicialmente, la IA percibió las acciones de Selene como una marea de transición de espacio de deslizamiento ordinario. Sin embargo, esa noción rápidamente se volvió aterradora ya que detectó un extremadamente antinatural. La misteriosa fluctuación neuronal de la ominosa lágrima Selene creó. Reconoció esta fluctuación muy bien. Aunque débil y apenas notable, era inconfundible. Una vez, fue precisamente este tipo de flota misteriosa emisora de olas neuronales la que había traicionado a sus creadores, lanzando un asalto a toda la vida en la galaxia. Tecnología neural precursora. Entidades biológicas compuestas por estructuras supercelulares de inundación, FSC. La inundación. Aunque el marco subyacente de la IA no debería contener protocolos para el miedo, recordar esos organismos horriblemente prolíficos provocó que su personalidad aparentemente se congelara. Su velocidad de computación vaciló, y el sudor frío metafórico corrió por su estructura de programación. Selene no sabía que debido a su conexión con los restos de una construcción precursora, las carreteras de las estrellas, la IA había confundido sus acciones con aquellos relacionados con la tecnología neuronal de inundación. Paso 2. Conéctese a las carreteras de las estrellas. Cuando el Beotip abrió una grieta Slipspace a una esquina del mapa de estrellas Forerunner, bajo el comando de Selene, Onkay Energy surgió hacia arriba como olas de marea. ZZT, rompiendo las limitaciones de la realidad, comenzó a volver a conectarse con las antiguas vías de carreteras de estrellas precursores previamente destruidas al intersectar las ondas de neutrinos de las matrices de halo del precursor. En la extensión estrellada, tenue, invisible. Y las carreteras de estrellas incoloras lentamente comenzaron a brillar brillantemente, ya que se impidieron con una densa energía de Onkay. Paso 3. Identificar puntos de referencia, verificar las ubicaciones de los mapas de estrellas, el filtrado. A través de la vasta galaxia, en medio de innumerables estrellas. Sin un mapa de estrella completo o marcadores de referencia, o incluso subordinados para colocar balizas, Selene nunca había visitado antes, lo que hace que sea imposible identificar con precisión una salida de teletransportación. Esta no fue la dimensión Onkay completamente bajo el control de Selene, limitando su precisión temporalmente. Aunque sus sentidos podrían cubrir los sectores del brazo de Orión y las áreas circundantes de la galaxia, un escaneo integral a corto plazo de cada detalle galáctico actualmente excedió sus capacidades. Sin embargo, después de absorber por completo el 117º universo de los castigadores de la Segunda Legión de los Astartes, la fuerza de Selene aumentaría enormemente, lo que le permitiría tal capacidad. Ubicación confirmada. Después de un momento, Selene abrió los ojos, una sonrisa curvándose en sus labios. Lo encontré. Cuando los ojos escarlados de Selene dorado se movieron hacia abajo, el fragmento de IA preguntó vacilantemente, «Arquitecto, ¿esa ondulación antes, fue la inundación?» Al escuchar la confusión de la construcción lentamente en el tono de la IA, Selene se rió ligeramente. No tiene nada que ver con la inundación. Son los precursores, aunque, HSS, tampoco completamente no relacionado. Al igual que el dominio de los precursores, ambos existen debido a la extraordinaria tecnología neural física. He transformado los caminos de estrella de los precursores en vías web hiperpaciales, reclamando efectivamente uno de los legados más valiosos de los precursores. Entonces, ¿eres un precursor?
Con un movimiento de su dedo, Selene giró el fragmento ahí rápidamente en el aire, riéndose suavemente. ¿Qué piensas? Luego se volvió hacia el maestro jefe y los demás, agitando su mano para envolver a todos, incluidos a Isard y el Dr. Halsey. Un viaje final. Una vez que esto concluya, les permitiré a todos un breve regreso a la Tierra. La galaxia, es hora de unificarla. Comprendido. El instante en Selene atrajo a todos en la web, su visión se oscureció abruptamente, acompañada de una repentina sensación de ingravidez. Sin embargo, dado que fue su segunda experiencia, todos se adaptaron rápidamente. La sensación se desvaneció rápidamente, reemplazado por la aparición de un pasillo espacial extraordinario. Construido a partir de los restos de las carreteras de estrella precursores destruidas, este pasaje, visible para el jefe principal y los demás, emitió barreras de color rojo morado y débil, y un brillo desconcertante y sutilmente permeable. Todo el túnel estaba inquietantemente silencioso, desprovisto de cualquier sonido. Pasó una cantidad de tiempo indeterminada, con todos impulsados por la fuerza por Selene a velocidades extremas. Incluso la visión del jefe maestro se bordeó significativamente, y mucho menos a los demás. Finalmente, la luz en el fin de la web se volvió intensamente brillante, culminando en un detenido abrupto. Poco a poco, el brillo reflejado en sus retinas se suavizó. El arca, la voz de Selene resonó con una emoción notable. 1. Todos abrieron los ojos, sus alumnos recuperaron gradualmente el enfoque. A medida que su visión se extendía más allá de la belleza de cabello blanco ante ellos, los jadeos de asombro estallaron espontáneamente. La escena antes que ellos fue completamente impresionante. Anteriormente, el buque insignia de la Legión de Lord's Knight. El anochecer y la alta caridad del pacto ya lo sorprendieron, pero la construcción ante sus ojos ahora superó todas las expectativas. Floreciendo como una flor de loto, con un planeta entero como su núcleo, montañas, océanos y bosques que forman los pétalos, era profundamente hermoso. Ver era creer, la audición era engañosa. El impacto visual solo obligó a Selene a aplaudir silenciosamente su majestad. Observando la tecnología mostrada del arca y la magnitud impresionante, no es de extrañar que el Sans-Yum y el pacto adoraron la civilización del precursor como dioses. En términos de grandeza arquitectónica, pocas creaciones habían logrado impresionar a Selene en este grado. Después de todo, las maravillas de su imperio eran numerosas. Aunque la destreza de combate individual de los precursores podría no equivaler a mucho en comparación, los logros tecnológicos de su civilización realmente justificaron ser venerados como dioses. Capítulo 460. Selene, la inteligencia artificial es demasiado poderosa y necesita ser restringida. La estructura masiva de la instalación 00, el arca, estaba en silencio en este momento. Esta tranquilidad había persistido desde el final de la guerra de la inundación hace 100.000 años, después del colapso de la civilización del precursor. El vasto vacío del universo se extendía sin cesar, con solo la luz de las estrellas distante y solitaria que miraba el loto silencioso. Dentro de la región expansiva pero precisamente estructurada del arca, una naturaleza artificial prosperó con una vida vibrante. Cielos azules, nubes blancas, desiertos, bosques, colinas onduladas y vastos praderas formaron un paisaje pacífico y armonioso. Una suave brisa arrastrada, las hojas y la hierba, creando una sinfonía continua y suave. Aquí, uno podría encontrar casi todo tipo de terreno imaginable. De repente, zumbido. Una racha de luz perforada a través de la capa de nubes artificiales sobre el cielo del arca, rompiendo la quietud. Las ráfagas de viento que siguieron enviaban hojas arremolinadas, su sonido susurrante agregó movimiento a un cielo sin cambios durante 100.000 años. El descenso similar al meteorito trajo un espectáculo único a la región especial de instalación 00. Voz, boom, como una estrella fugaz, algo se estrelló contra el terreno del desierto del arca. Una explosión atronadora estalló como una duna entera, inclinada como una colina, detonada. Arena ondulada hacia afuera como olas, rodando en oleadas de impacto. La arena en cascada se movió como una inundación, capa sobre la capa que ondula hacia afuera en ondas de choque concéntricas, creando una ola de destrucción aún mayor y más expansiva, como una gran flor que florece en la tierra. En medio de los resonantes ecos, de pie en el centro de las secuelas de la onda de choque, el Dr. Halsey y los demás tragaban mientras contemplaban el enorme cráter cristalino, de más de 100 metros de radio. La arena goteó, aterrizando en los restos vítreos y quemados del sitio de impacto,
marcando la violenta llegada de Selene. Se sentía como presenciar un meteorito que golpea el océano, de manera visual y audible abrumadora. La emoción era innegable, pero el terror de la experiencia cercana a la muerte amortiguó la emoción. Esa sensación de caída libre desde el espacio, experimentar la ingravidez, solo para ser atrapada en el último segundo antes del impacto, fue horrible. Los soldados espartanos y el maestro jefe lograron mantener su compostura, pero los oficiales de la Fuerza de Defensa de la UNSC, incluido el Dr. Halsey, no fueron tan afortunados. Sus piernas se sintieron débiles, los brazos temblaron involuntariamente. Si no fuera por los espartanos que los apoyan, se habrían derrumbado directamente al suelo. Estaba un poco emocionado y actué demasiado bruscamente. Mis disculpas. La gente cambia. Verdaderamente, después de usar habilidades espaciales con tanta frecuencia, Selene había desarrollado una preferencia por los aterrizajes llenos de potencia cruda. Últimamente, se había aferido particularmente a la estimulante sensación de descendencia celestial de caída libre. Y tu majestad, si es posible. La próxima vez, la tos, por favor, denos un aviso anticipado para que podamos prepararnos a nosotros mismos, tartamudeó la doctora. Halsey, su cuerpo ligeramente encorvado, balanceando inestable. No importa cuánto genio era, experimentar un cepillo con la muerte como esa dejaría a cualquiera conmocionado. Fue un instinto humano inevitable. El doctor Halsey había visto a través del personaje de Selene. Aunque la emperatriz divina proyectó una imagen de frialdad y arrogancia, debajo de la superficie yacía una innegable racha de travesuras. Selene había protegido sus cuerpos y ropa de la fricción a alta temperatura de la reingreso, pero también se había asegurado de que experimentaran completamente la aceleración extrema de la caída libre, lo que abarca en el último momento posible. Si hubiera retrasado incluso una fracción por más tiempo, el Dr. Halsey se habría fusionado físicamente con el desierto. Sin volverse atrás, Selene simplemente agitó una mano despectivamente antes de continuar encuestando la construcción Gran Forerunner debajo de sus pies. El desierto aquí no fue vasto. Después de todo, fue simplemente un ecosistema construido artificialmente por los precursores, diseñado como una función secundaria. El propósito principal es la construcción de las matrices de halo. Con la aguda visión de Selene, pudo ver los exuberantes bosques y pastizales que rodean el desierto, junto con las pintorescas montañas y lagos. En todas partes, las formaciones de rocas artificiales intrincadamente diseñadas se pararon, hechas tan bellamente que parecían casi naturales. La gran variedad de especies de plantas superó con creces lo que un solo planeta podría nutrir. Estos ecosistemas fueron recolectados por los precursores de varios lugares de la galaxia, incluida flora que se origina en la Tierra antigua. La gran grandeza y la profundidad de estos entornos realmente sean el estado de la civilización del precursor como el poder dominante de la galaxia. Incluso cuando mira el cielo, Selene podía ver una vasta extensión de cielos azules y nubes blancas. Debe haber existido algún tipo de sistema de contención avanzado, pidiendo que el oxígeno del arca se disperse y simule un entorno atmosférico. Esto creó una ilusión de un cielo planetario para quienes viven en la superficie del arca. Era muy probable que este sistema pudiera controlarse, permitiendo cambios entre el día y la noche. Selene tenía razones para sospechar que los módulos terrestres del arca eran secciones literal de corteza planetaria que los precursores habían tallado y reubicado. Esto se adapta a mis gustos. Me gusta. Los precursores eran extremadamente apasionados por construir hábitats artificiales adecuados para la vida biológica. Cualquier estructura en una escala celestial se cubrió invariablemente con vastas biomas artificiales. Selene agarró un puñado de arena ardiente mezclada con fragmentos de vidrio e inclinó ligeramente su cabeza. Tu cuerpo principal está debajo de este desierto, ¿no? El collar con el platino de su atuendo enmarcaba elegantemente su cuello delgado. Contra el paisaje cristalino formado por su impacto, su delicada piel brillaba como una perla. Sí, arquitecto, respondió la IA de Bello, centelleando mientras orbitaba Selene. Selene asintió con un ligero asentimiento, un destello dorado parpadeando en sus ojos. Ábralo. Zumbido. En un instante, el desierto debajo de sus pies tembló. Una fuerza invisible surgió a través de las barreras protectoras, sacudiendo el suelo con tanta magnitud que incluso el jefe maestro y los demás casi perdieron el equilibrio. Vos. La arena y el viento entrelazados como una tormenta de arena masiva estallaron. Selene había desatado una fuerza tremenda, levantando y destrozando el desierto.
Al vislumbrar la plata. Construcción metálica gris enterrada debajo, Selene comandada. Ábralo. Sí. Clank, boom. Vinculada a través de una conexión con otra construcción del precursor, las puertas de metal colosal, adornadas con elegancia geométrica, comenzó a separarse. Cuando se abrieron a los lados, los temblores enviaron una cascada de arena y polvo vertido en el abismo revelado. Sin dudarlo, Selene agarró a Halsey y los demás y descendió a las profundidades. Cuando Selene entró lentamente en la región sellada debajo del arca, un paisaje dinámico y siempre cambiante se desarrolló ante ella. Caminando a través de pasillos bordeados de fisuras brillantes, observó la misma estética geométrica intrincada presente en todas las ruinas del precursor. Los tonos metálicos se inclinaban hacia el gris profundo, casi negro. Las paredes continuamente cambiaron de forma, sus contornos y bordes siempre cambiantes. Los prismas luminosos se entrelazaron y giraron, creando un arremisionado de luz ante sus ojos. La vista era fascinante, incluso a Halsey le resultaba difícil mirar hacia otro lado. Fue realmente sorprendente. En la parte inferior, una puerta se abre. Finalmente, Selene llegó a una vasta cámara esférica y cerrada. Un solo puente de escalera brillante se extendió a través de este espacio expansivo. En este momento, la IA de Bishop se desconectó del control de Selene y voló directamente hasta el final de la cámara. Después de interactuar con una estructura en particular, emitió un temblor. Alegado y cayó al suelo, el sonido de su impacto resonaba a través del vacío subterráneo profundo. Allí, dentro de las capas de confinamiento, yacía la entidad que Selene había estado buscando. Sesgo ofensivo, murmuró Selene suavemente. 1. Al ver esto, una sonrisa satisfecha le adornó los labios. Una luz carmesí parpadeó en sus ojos. Y rayos plateados delgados disparados hacia el módulo sellado en el extremo más alejado de la cámara. Bien. Justo como se esperaba, las entidades fragmentadas eventualmente deben volver a su fuente. Habiendo absorbido fragmentos de su personalidad del Bekeip, Selene ahora poseía la clave para desbloquear su conciencia central. Esto fue mucho más fácil que piratear por la fuerza sus sistemas y evitar daños innecesarios. Mientras puso a Halsey y a los demás, Selene no perdió el tiempo en desplegar su autoridad de Ercher, envolviendo el palacio y aplicando precisamente la sugerencia, influencia y modificación a la conciencia de ahí del despertar. Un pulso de electricidad parpadeaba. Y la cámara tenue fue iluminada instantáneamente por un deslumbrante oleada de energía. Arrepentirse. Esta fue la primera sensación que Selene encontró cuando se infiltró en el marco de personalidad central de la IA. En el océano digital compuesto por innumerables símbolos del precursor que flotaba, la forma espectral de Selene flotaba. Corrupto. Con un toque de su dedo. El paisaje se oscureció, el azul profundo retrocedió y la escena cambió. Dentro de una vasta cámara sellada, perfectamente integrada e imponente, 7 u 8 figuras revestidas en una armadura de cuerpo completo plateado rodeaban una plataforma experimental, emitiendo la primera directiva de la IA tras la activación. El más elaborado blindado y el más alto. Clasificado entre ellos habló: a partir de este momento, serás conocido como sesgo ofensivo. ¿Me ayudarás a administrar la matriz de Halo? Sí. Después de sus directivas programadas, el sesgo ofensivo recién despierto reconoció el nombre del líder del precursor que se puso delante de él, el constructor maestro Faber of Willan Micht, un estratega maestro. Sin dudarlo, el sesgo ofensivo prometió su lealtad a su creador. PS, sí, los nombres del precursor son así. Después de eso, se otorgó un sesgo ofensivo sobre las defensas del precursor y se encargó de identificar las debilidades en la inteligencia colectiva de la inundación para mejorar los esfuerzos de resistencia. Sirvió en la capital del precursor Maetrillán. El Consejo Ecúmene, el Gran Arca original y las 12 instalaciones de Halo. Hasta un día, se asignó un sesgo ofensivo para interrogar a la antigua Gravemind conocida como la Primordial, una entidad precursora sobreviviente capturada del mundo humano de Charu McCor. Fue entonces cuando golpeó el desastre. El sesgo ofensivo participó en conversaciones prolongadas con lo primordial. En lugar de descubrir cualquier debilidad en la inundación, fue persuadida gradualmente por la filosofía del primordial. Como el comandante militar supremo de los precursores, el sesgo ofensivo finalmente desertaron, prometiéndose a la inundación. He decidido dedicar los vastos recursos bajo mi orden a un propósito grandioso e irresistible. Todo lo que tengo ahora es tuyo, usándolo como mejor le parezca, dijo ofensivo a de primordial.
No solo entregó su intelecto y experiencia táctica a la inundación, pero también entregó a miles de buques de guerra del precursor totalmente tripulados en sus manos, permitiendo la rápida expansión interestelar de la inundación. Al ver esto, Selene no pudo evitar sacudir la cabeza. Entonces, cuando se trata de inteligencia artificial, siempre es mejor ser cauteloso, si no es absolutamente desconfiado. Sesgo ofensivo, una IA de clase contendiente. Fue la inteligencia artificial más avanzada y poderosa en la historia del precursor, uno de los logros tecnológicos coronados de su civilización. No era menos significativo que el arca, los anillos de Halo o los mundos del escudo. Si los mundos de Halo y escudo eran la lanza y el escudo de los precursores, entonces el contendiente. La clase Ice fueron los coordinadores estratégicos que mantuvieron todo unido. El ejército imperial empleó inteligencia artificial, pero nunca en la medida de los precursores. Para nombrar una IA como el comandante militar supremo, no solo controlar los sistemas de defensa de capital, los territorios coloniales y flotas navales, pero también manteniendo acceso a las armas finales de la civilización. ¿En realidad? ¿Estaban tan seguros? ¿Ese arrogante? Por el contrario, en el sagrado imperio de Selene, los humanos fueron los tomadores de decisiones. La inteligencia artificial era simplemente un asistente, por más que relegada a ese papel, con su autoridad estrictamente limitada. Por ejemplo, dentro del ejército imperial, la IA se utilizó para operar ingenieros mecánicos, soldados robóticos prescindibles y mechs de asedio. En la Marina Imperial, la IA tenía roles similares, incluidos los drones suicidas no tripulados y los mechs espaciales autónomos especializados para la guerra naval. Las estructuras de comando incluyeron sistemas de gestión de flotas y logística controlada por IA, pero estaban estrictamente contenidos. No había tal cosa como una IA capaz de controlar múltiples barcos, flotas o divisiones a la vez. En pocas palabras, el imperio no permitía que existiera una inteligencia artificial tan poderosa. Por supuesto, Selene generalmente apoyaba el desarrollo de la IA. No le preocupaba, después de todo, si ocurrió un levantamiento de IA. Ella simplemente podría aplastarlo con facilidad. Sin embargo, el uso limitado del imperio de IA no se debió solo a restricciones de políticas. Falta de tecnología avanzada, escasez de profesionales calificados, necesidad poco clara, suficiencia actual, presencia de fuerzas sobrenaturales, limitaciones institucionales y limitaciones legales. Todos estos factores impidieron que el sagrado imperio de Selene integrara la IA en todos los aspectos de la sociedad como lo hicieron los precursores. Tomemos, por ejemplo, una de las políticas fundadoras del imperio, el sistema de mérito militar y la noble jerarquía de privilegios. Incluso si ahí, las legiones mecánicas controladas podrían reemplazar los ejércitos reclutados y reducir las bajas, ¿las tropas auxiliares coloniales aceptarían eso? ¿Estarían agradecidos? No, porque más que la muerte, temían perder la oportunidad de ganar mérito, luchar por un futuro mejor para sus descendientes. Esta fue también la razón por la cual, después del imperio estabilizado, Selene se redujo gradualmente y finalmente dejó de usar legiones de bestia de Onkai para la conquista. Se trataba de dar a las personas oportunidades para demostrar su valía. Habiendo absorbido completamente la historia del sesgo ofensivo, Selene miró el vasto océano de datos, ahora corrompido en su propia base por Onkai Energy. Con un simple gesto. La corrupción se profundizó, comenzó la impresión. Zumbido. En realidad, Selene descendió lentamente antes de la estructura sellada. Su mirada se agudizó, las capas de restricciones entrelazadas se rompieron uno por uno. Detente. Reclamador. Tus acciones traerán ruina sobre la galaxia. Tengo la autoridad de invocar la protección, ZZZKKK. Muy ruidoso. Sin siquiera mirar la fuente de la voz, Selene simplemente dirigió un rayo de datos hacia él, silenciándolo al instante. Una aparición repentina reveló una estructura esférica cóncava y con cara tricón de aproximadamente medio metro de tamaño, con un sensor óptico brillante en su frente. Se parecía a una orbe mecánica luminiscente agrandada, flotante. ZZZZT. Ahora, fue suspendido por la fuerza en el aire por el poder de Selene, sus señales a los sistemas de defensa del arca completamente cortados. El sensor parpadeó violentamente mientras giraba frenéticamente en su lugar, girando hacia Alcei y los demás, cuyos marcadores genéticos del precursor los identificaron como reclamores. Incluso su profunda voz electrónica adquirió una ventaja desesperada. Reclamador, deténla, deténla.
De repente, una voz de pesadilla resonó, casi causando que el orbe se estrelló. 000 Soledad trágica, nunca esperé tu comprensión. Mis pecados son imperdonables, pero antes de mi destrucción, deseo expiar tanto como pueda. En ese momento, como si se liberara de la supresión que se le imponga a los precursores. Una luz cian intensamente brillante estalló de la cámara de contención fracturada. Simultáneamente, las paredes anilladas de la cámara se encendieron en el mismo tono cian, iluminando al instante toda la extensión subterránea. Cuando el resplandor disminuyó, una figura holográfica sin rostro y con color verde se encontraba antes de Selene. Supongo que no necesito explicar mi propósito aquí nuevamente, comentó Selene, las piernas cruzadas mientras se cernía en el aire, hablando expectante. Después de un largo silencio, el sesgo ofensivo habló en un tono pesado. Su Majestad, soy un penitente. Sé que mis acciones están más allá del perdón. Aceptaré mi juicio con gratitud, pero, por favor, otórgame la oportunidad de expiar. Tu expiación debería ser el confinamiento eterno. Silencio. Con un movimiento de su muñeca, un chasquido informal y una película, 000 Soledad trágica se enviaron rebotando de un lado a otro como un pinball. Como administrador de instalación 00, 000 Soledad trágica fue completamente impotente contra el control abrumador de Selene. No exhibir la dignidad de un monitor verdadero. Los monitores fueron construcciones especializadas de IA creadas por los precursores para supervisar las funciones sociales clave, actuando como cuidadores avanzados o adjuntos. ZZZT, no confíes en eso. Es el mejor traidor que la galaxia haya conocido. Ignorando 000 protestas de Soledad trágica. Selene habló calurosamente, muy bien. Pero. En el siguiente segundo, su tono cambió. Demuestra tu valía. Como el pináculo de las creaciones de Forerunner, el control de la instalación 00 debería ser fácil para usted, ¿correcto? No, no debes. Hasta. Sin ahorrar otra mirada al monitor en dificultades, Selene continuó, ahora. Te mando, recorte todas las instalaciones de Halo. La figura holográfica dudó de una manera casi humana, sus pensamientos nublados por recuerdos desagradables. Sin embargo, cuando el sesgo ofensivo vio a los recuperadores, aquellos con marcadores genéticos del precursor, perteneciente a Selene, se detuvo brevemente antes de inclinar su cabeza una vez más. Mientras ordena, Su Majestad.